Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas de Moca, Puerto Rico. Estoy aquí en la Marquesina, un día que ha sido bastante caluroso, la temperatura han estado rondando entre los 95 a 100 grados Fahrenheit. Estoy aquí con mi botellita de agua para mantenerme hidratado, ya que he estado estornudando mucho, hay mucho polen, hay muchas partículas en el aire. Bueno, en este video vamos a estar hablando sobre algo que yo he podido observar a lo largo de los años en cuanto a los grupos religiosos y las personas que pertenecen a ciertos grupos religiosos, y algo que he visto particularmente en un grupo en específico, que cuando las personas que pertenecen a ese grupo particular transicionan hacia otro lugar o adquieren ciertos conocimientos o cierta información, comienzan a cambiar totalmente su personalidad, comienzan a asumir una personalidad y unas características bastante extrañas. Y vamos a hablar de eso, Como ustedes saben, pues yo me crié en un hogar donde había diversidad de opiniones en cuanto a la religión, pero mayoritariamente católico. O sea, en mi hogar, la mayoría de mi familia pues católica. Yo cuando pequeño quería ser cura. La primera Biblia que yo recibí en mis manos fue a los 6 años, una prima hermana de mi mamá, que me regaló una Biblia, una Félix Torres Amat, una Biblia así de grande, una sagrada Biblia, porque como yo decía que quería ser cura y pues ellos estaban bien involucrados en lo que es la Iglesia Católica, pues me regalaron esa Biblia. Yo decía, mira, el Bebo quiere ser cura, quiere ser sacerdote, vamos a ayudarlo para que Dios lo encamine. Pero al final de cuentas no terminé siendo cura. Así que, bueno, comencé a leer la Biblia a los 6 años, durante toda mi niñez. Estaba en la escuela, interactuaba con amigos de diferentes trasfondos, adventistas, pentecostales, de otras denominaciones cristianas, ¿verdad? Yo comencé a indagar en la Biblia, leyendo la Biblia. Cuando yo tenía como 12 años fue cuando yo comencé a interesarme por lo que es la escatología, el libro de Apocalipsis, las figuras y las cosas así. Yo comencé como a envolverme en eso. Finales de los 90, ya ustedes saben, se acercaba el nuevo milenio. Había muchas teorías por ahí de que el mundo se iba a acabar en el año 2000, documentales, el Hercólogos, Nostradamus, Gille Ávila con el Ay Samaya Soja, nos vamos, la iglesia se va. Dentro del catolicismo romano pues estaban también lo del tercer secreto de Fátima, que estaba cogiendo fuerza otra vez con Malachi Martin, que los estigmatas, Giorgio Bon Giovanni, toda esa época de finales de los 90, el final del pasado milenio al comienzo del nuevo milenio, pues trajo consigo muchas cuestiones relacionadas al fin del mundo, al fin de los tiempos y las cosas que iban a acontecer, los eventos por venir. Pues obviamente cuando yo estaba dentro, pues cuando tenía una cosmovisión más centrada en lo que decía la Iglesia Católica, pues seguía creyendo en ciertas cosas que enseñaba la Iglesia Católica, pero cuando leía la Biblia veía que había como que contradicciones entre lo que enseñaba la Iglesia y lo que enseñaba la Biblia. Entonces fui alejándome de las creencias que habían dentro del catolicismo romano y abrazando, sin saberlo, muchas doctrinas evangélicas o protestantes. Yo siendo católico, leyendo la Biblia, pues me convertía en premilenialista. O sea, premilenialista, aunque la Iglesia Católica es amilenial oficialmente hablando. Hay ciertos grupos premileniales, pero no son mayoría. Yo leyendo la Biblia desde bien temprano, pues me convertí en premilenialista. Entonces, cuando llego a la adolescencia, lo que son los 14, 15 años, 16 años, pues comienzo a profundizar más y a explorar
otros movimientos religiosos, evangélicos, pentecostales, que ya yo conocía porque ya yo había visitado iglesias pentecostales, adventistas, cuando era pequeño, con mi mamá, por amistades de mi mamá, que nos invitaban a ciertos cultos y ciertos servicios religiosos de esas otras denominaciones cristianas. Pero cuando llegué a la adolescencia, pues comencé a explorar un poco más. Entonces, en aquella época había un programa de televisión que daban acá en Puerto Rico en el canal La Cadena del Milagro, el canal de Gigi Ávila, un programa que se llamaba Momentos Proféticos con el pastor Julio E. Rivas y su esposa Noemí. Eso fue como para el año 2002, finales del año 2002, a principios del 2003, es cuando yo pues comienzo a ver ese programa, comienzo a explorar. Recuerdo las películas que promovía este programa, las películas de Left Behind, de Armageddon y unas cosas ahí que daban, de The Eye of the Storm. Entonces comencé a ver las películas, mira, esto es lo que ellos creen, que hay un arrebatamiento pretribulacional. O sea, yo vine a enterarme del rapto pretribulacional en el año 2002, hace unos 21 años atrás, porque en mi crianza eso no se creía. Aquí nadie creía en eso, de un rapto pretribulacional. Porque como éramos católicos, pues imagínate, eso no existe dentro de la escatología católica, dentro de la visión católica. Pues, ¿qué sucede? Pues comienzo a abrazar lo que es el dispensacionalismo, lo que es la escatología dispensacionalista, el rapto pretribulacional, de los 7 años de tribulación y todo eso. Me envolví gracias a las películas, me acuerdo también el programa me envolvió bastante. También otros televangelistas como Hal Lindsey, Jack Bannipe, Ed Hindson y otros más que como yo tenía cable TV, pues podía ver, tenía acceso a esos programas y otras películas y documentales relacionados con esa escatología. Era lo que estaba consumiendo constantemente. Entonces, pues, fui dispensacionalista hasta el año 2014, más o menos. Unos 11 a 12 años más o menos fui dispensacionalista, aunque cuando era dispensacionalista tenía mis conflictos con esa visión del rapto pretribulacional, ya que yo no veía el rapto pretribulacional dentro del libro de Apocalipsis. Yo veía eso como algo muy forzado, pero a final de cuentas seguí creyéndolo, como la mayoría de las personas creían en eso. Pues seguía abrazando eso. No fue hasta el año 2014 por ahí que comienzo a desligarme de lo que es el pretribulacionismo y volver nuevamente al premilenialismo clásico, el premilenialismo histórico, que una vez pues tenía siendo católico. Y pues nada, he estado ahí, sigo siendo evangélico, sigo creyendo en la salvación a través de Jesucristo, las 5 solas, creo en eso, porque también en aquella época comencé a abrazar lo que es la soteriología calvinista. Antes de eso yo era un poco más molinista, digámosle así, o algo parecido al arminianismo. Estaba en esa exploración durante ese periodo del año 2002 al 2000 y pico. Yo tenía una visión más molinista o arminiana de la salvación. No es hasta el año 2013 o 2014 que abrazo lo que es el calvinismo, la soteriología calvinista. Pues nada, he estado en eso. Para el año 2018, pues yo comencé a hacer videos aquí en las redes sociales relacionados a lo que es la salvación, a las locuras y herejías dentro del movimiento pentecostal y neopentecostal, aunque antes de eso, pues, durante el año 2012 al 2015, también subía contenido al canal, predicaciones de la iglesia pentecostal a la cual yo asistía, videos sobre geopolítica, hablando sobre el fin de los tiempos dentro del marco dispensacionalista. 2018 pues cambio todo eso, comienzo a hablar y diferentes cosas, locura, herejía, lo que es la parodia, el entretenimiento. 2019 comienza las noches de tertulia que ustedes ya conocen, que estábamos hasta las tantas de la mañana ahí en el balcón, aquí en el balcón de casa, siempre pues hablando de diferentes cosas, diferentes temas, y hasta que estamos hoy. Bueno, ese es más o menos mi trasfondo. ¿Y qué sucede? Durante esos periodos, esos años de exploración, esos años de interacción con otras personas de diferentes creencias, antes de YouTube,
yo conocí pues muchas personas que vienen de diferentes trasfondos, ¿ves? Familiares, amistades de familiares, personas que yo he interactuado. Y yo he podido observar que hay personas que, por ejemplo, pertenecen o se criaron dentro de la iglesia pentecostal. Mayormente, esto yo lo veo más en personas que son formados dentro de la iglesia pentecostal. Ustedes saben que dentro del pentecostalismo hay mucho énfasis en las experiencias. Y yo no estoy en contra de las experiencias porque la fe es algo experiencial, pero el énfasis de los pentecostales es desmedido hacia la experiencia, la historia colectiva, ya ustedes saben. Y hay personas que tienen ese concepto de iluminado dentro del movimiento pentecostal, que creen que son iluminados, que son escogidos, que Dios los usa. Por eso es que vemos muchas personas que se ponen a sí mismos de pastores, que se ponen a sí mismos de evangelistas, que están profetizándose los unos a los otros, cada cual monta un kiosco distinto, un ministerio distinto. Pues tienen esa cuestión de que todo el mundo quiere ser pastor, que todo el mundo quiere ser evangelista. Entonces, que cada uno pues tiene una visión distinta, cada uno piensa tener la verdad, que Dios se le ha revelado la verdad. Entonces, como ya Dios le reveló la verdad, pues ya no forma parte de esta iglesia pentecostal. Ahora yo monto otra iglesia pentecostal con una visión distinta. Y así hay montones de iglesias dentro del movimiento pentecostal que están así. Hay una rama del pentecostalismo que tiende a ser un poquito más estudiosa. Estos son los que les gusta ir a los institutos bíblicos, que les gusta leer libros, que les gusta conocer un poco más de lo que les enseña su denominación, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Estas personas, cuando comienzan a leer, cuando comienzan a estudiar otras maneras de pensar dentro del cristianismo, pues ellos pasan del emocionalismo desenfrenado, que donde brincaban, se sacudían, sicamanda, lloran, hacen así descontroladamente, pasan de esa etapa hacia la etapa del intelectualismo, porque ya como ellos leyeron 2 o 3 libros o se aprendieron uno que otro concepto, pues ya ellos son intelectuales, ya ellos son sabios, ya ellos son maestros de la palabra. Entonces, es lo mismo que pasa con los que se creen iluminados, que Dios les habla. Dios me dio una visión, que yo tengo que montar una iglesia donde yo voy a ser profeta a las naciones. Es lo mismo. Lo único que en esta no es algo, ¿cómo te digo? Místico. No es algo místico, es algo intelectual. Entonces es un narcisismo místico, pasan a un narcisismo intelectual. Entonces ya ellos creen que ellos saben todo. Yo he conocido un montón de personas. Hay uno que yo conocí, familiar de un amigo mío, que se crió en el pentecostalismo. Entonces él era bien pentecostal cuando joven. Él danzaba, hablaba lengua, él iba a los cultos de Guille, ya tú sabes, rajatabla. Pero llegó un momento en que él comenzó a estudiar un poquito más. Entonces él comenzó a consumir teología, qué sé yo, de tal teólogo o de tal otro movimiento. Entonces, cuando tú hablabas con él, su manera de hablar era distinta. Él comenzaba a cambiar las características, sus expresiones eran distintas. Comenzaba a hablar como que él conocía de teología. Decía, no, lo que pasa es que como yo estudié teología, porque yo estoy leyendo, mira, para verdad tú quieres saber sobre esto, tienes que Teología 101, mira, yo tengo un libro aquí de Teología 101, Teología 102. Entonces hablaba así. Entonces yo me quedaba callado, yo miraba, yo estaba ahí, mira, man, el tipo, él sabía muchas cosas, sí, claro.
Pero el problema es que él creía que lo que él sabía, él era el que lo sabía todo. O sea, él era el PhD, él era el erudito, el académico. Él juraba que él era una eminencia. ¿Sabe? Él era una eminencia de la teología, porque él leyó un libro, unos tomos de unos libros de Carballosa o de otro teólogo, qué sé yo, de allá de España. Ya él sabía todo. Entonces él se daba ínfulas de que era un intelectual. Y así hay muchos, brother. Yo conocí, ese es uno. Él ya está mayor, ya él se retiró y está en Estados Unidos. Y conocí otros más que también estuvieron dentro del movimiento pentecostal, que comenzaron a estudiar un poco y se volvieron liberales. Hay unos que se volvieron bien liberales, pues comenzaron a estudiar las ciencias bíblicas y la alta crítica, y ya prácticamente ellos tienen otra manera de ver el cristianismo. Siguen creyendo en Dios, pero no de la manera en que creían antes, porque ya ellos recibieron el conocimiento de la verdad. Porque esa es la cuestión, cada uno de ellos piensa que tiene la verdad y que ellos son los portadores de la verdad. No quieren reconocer de que dentro de la religión cristiana abunda la pluralidad de opiniones. Aún desde los comienzos del cristianismo había muchas pluralidades, había muchas diferencias de interpretaciones. Más que obvio. Por eso es que se hacían concilios, por eso es que se hacían reuniones, porque habían diferencias de opiniones. En ocasiones, pues, habían unas cuestiones fundamentales en las cuales, mira, ahora todos los que estamos de acuerdo con esto, vamos a alinearnos con esto. Entonces, esa se convierte en un dogma. Pero ese dogma lo crearon ellos mismos también. O sea, tampoco vamos a decir que eso fue Dios que bajó del cielo y dijo, este es el dogma que tú tienes que creer. No. Esas son cosas que se establecieron, que los mismos grupos mayoritariamente establecieron como verdades. Hay que ser honesto, no se puede ser fanático ni propagandista. ¿Me entiendes? Pues es así, tú sabes, y yo veo que hay mucho de eso dentro del movimiento pentecostal, porque yo he conocido católicos que se vuelven evangélicos, que no son así, no son tanto así. Hay otros evangélicos que pasan al catolicismo y son bien humildes. Hay muchas cosas que yo no sé. O sea, yo no tengo la verdad. Yo creo que esto es verdad, pero en verdad, a final de cuentas, yo no sé si esto es verdad o no. O sea, hay gente que tiene esa humildad de reconocerle que hay cosas que jamás van a entender. Jamás. Hay cosas que son bien difíciles, que no se van a entender nunca, que hay diferentes opiniones. Hay gente que se inventa metodologías para que todo el mundo siga esa metodología como la verdad infalible, inerrante y absoluta. Pero hacen esto para encerrar la mente de las personas a su sistema. Hay diferentes sistemas, diferentes sistemas de creencia, diferentes sistemas de interpretación, diferentes tradiciones, diferentes formas y maneras de ver la Biblia y la fe cristiana. Es así, siempre ha sido así. Y también en la Biblia hay errores, hay profecías del Antiguo Testamento que nunca se cumplieron en la historia. Hay eventos y personajes de la Biblia que no hay registro de su existencia. O sea, esas son cosas que debemos tener la humildad de reconocer. De que podrían haber cosas que nosotros creemos ahora, que hemos sido adoctrinados a creer, que asumimos y presuponemos automáticamente que podrían estar equivocadas. Hay que ser humilde y reconocer eso. Pero hay personas que se envuelven tanto en ese fanatismo religioso, en ese narcisismo que ya tienen dentro de sí, que se vuelven arrogantes, se vuelven soberbios, se vuelven apáticos. Entonces creen ser portadores de la verdad. Piensan que todo lo que ellos creen es Dios. O sea, Dios lo ve como yo lo veo, punto. Así, a la cañona.
y buscan imponérselo a los demás. O sea, como que dominantes a todos fuertes. Tú tienes que creer esto, punto, se acabó. Entonces, cuando ellos escuchan una voz discordante sobre ciertas cosas que ellos idolatran, que ellos están bien fanáticos, pues ellos rápido van a reaccionar y van a reaccionar de manera negativa si esa voz discordante trae algo diferente a lo que ellos traen. Entonces, pues ellos rápido van a tratar de resaltar. Es decir, no, eso que está diciendo fulano es un error. Lo que yo estoy presentando es la verdad, la correcta interpretación. Como dice un pastor de acá de Puerto Rico, del área metropolitana, que dice que las escuelas escatológicas que él presenta y la manera en que ellos presentan las cosas son la manera correcta de interpretar las escrituras. Que de hecho uno de sus pupilos, que ahora es anciano en una iglesia en Estados Unidos, él decía en su página de Facebook que el calvinismo es el evangelio, que el calvinismo es la verdad, que ellos tenían la verdad, la correcta interpretación, y que todo aquel que no fuera calvinista no era cristiano, era un hereje o era un apóstata. Así es el fanatismo de mucha gente, que si tú no eres calvinista, si tú no eres arminiano, si tú no eres amilenialista, si tú no eres dispensacionalista, si tú no crees en el rapto pretribulacional, tú eres un hereje. En las asambleas de Dios los pastores tienen que creer automáticamente en el rapto pretribulacional, o si no, para afuera. En el movimiento pentecostal, si un pastor no habla en lengua, para afuera. Porque ellos establecen dogmas. O sea, de las lenguas, de la escatología. Tú tienes que creer esto a la cañona, porque esta es la manera correcta. O sea, que si tú no lo ves como yo lo veo, estás en el error, yo tengo la verdad, y así son. Y se fanatizan, se ponen como que agresivos. Que si te ven, te dan. Si te ven, te dan. Son fanáticos. Son fanáticos, se envuelven. No sé qué es lo que pasa, Y esto pasa en todas las denominaciones y todos los grupos religiosos. Se fanatizan, se envuelven de una manera que, es lo mismo que pasa en la política. Cuando están los de la izquierda, los de la derecha, que si los populares, que si los PNP, que si los independentistas, que si los de Movimiento Victoria Ciudadana. O sea, cada uno se quiere comer el uno al otro. ¡Ah! Una guerra, una pelea constante, Así son. Yo tengo la verdad. Ustedes son... Así, y se alborotan. Es la misma fervosidad fanática política la podemos percibir dentro de los ámbitos religiosos. También lo vemos en los deportes, la fervosidad fanática de los fanáticos de LeBron James, los fanáticos de Stephen Curry, de Michael Jordan, que están todo el tiempo en las redes sociales tirándose el uno al otro. Es así, brother. Hay un tribalismo, hay una guerra constante de ideas y cuestiones donde cada uno dice ser o tener la verdad o la razón o lo correcto. Y así estamos, brother. Es un relativismo absolutista. O sea, porque cada uno dice tener la verdad, por lo tanto es algo relativo, pero a la misma vez es un absoluto porque todo el mundo dice tener la verdad. O sea, que es un relativismo absolutista. Cada uno dice tener la verdad. O sea, tú estás mal porque la verdad es esto, pero esa es tu opinión. Por lo tanto, tu opinión es subjetiva a ti. Tú no tienes que, no necesariamente es la verdad absoluta. Verdades absolutas hay un montón por ahí. ¿Me entiendes? Y es así. Y ese es un problema que tienen muchos los presuposicionalistas. Yo siempre dice, mira, la Biblia asume la existencia de Dios. Ok, tú puedes asumir la existencia de Dios, tú puedes utilizar el presuposicionalismo para evangelizar. Es una buena herramienta. Ahora, el evidencialismo es más consistente con la realidad, porque tú puedes mostrar evidencias que apuntan a la existencia de un Dios. Y también hay otro problema, que es que el presuposicionalismo a veces fanatiza a las personas de tal manera que los enajena de la realidad y de que pueden existir cosas que contradigan lo que ellos creen. O sea, ellos no, yo creo que esto es así porque la Biblia dice esto. Se convierten como en biblicistas o en inerrantistas. O sea, que la Biblia no tiene, la Biblia tiene errores. Eso es verdad.
O sea, hay gente que dice que no, pero sí, la Biblia tiene errores. Hay cosas que no se cumplieron. Ezequiel 26, Ezequiel 29, en Isaías también hay profecías que no se cumplieron, en Jeremías hay profecías que no se cumplieron. O sea, hay muchas cosas, lo que pasa es que no lo dicen, porque recuérdate, ellos forman parte de un sistema religioso. Y dentro del sistema religioso, si tú quieres que las personas se conviertan en adeptos de tu sistema religioso, tú tienes que dar una propaganda, un proselitismo para que la gente se asocie o se alinee a tu sistema. O sea, las cosas que son incómodas, las cosas que son que ponen en duda ciertas cosas, pues esas las despachan, las tiran para un lado. O sea, que esto es algo selectivo. O sea, la gente prefiere creer lo que le convenga. Esa es la verdad. La gente prefiere creer lo que les convenga. Pero ellos piensan en su mente que tienen la verdad absoluta. No. Lo que tú crees, tú preferiste creer eso. Porque eso a ti te da confort, eso te da a ti seguridad. Te hace sentir especial, te hace sentir único y verdadero, porque tú tienes la verdad. Se prefieren creer eso, prefieren autoengañarse psicológicamente para creer que tienen la verdad y así mantenerse en una zona de confort. Si tú los sacas de su zona de confort, se alborotan, se descontrolan. Son así. Así estamos, brother. Así estamos. Y nada. Esto voy a dejarlo ahí. Ya llevamos 26 minutos y pico en esta pequeña tertulia que va a sustituir la tertulia de esta noche, que estará estrenándose ahora mismo. Si este contenido ha sido de su agrado, regálenos un like, compartan este video en sus redes. Si tienen algún comentario, alguna anécdota personal, alguna cuestión que quiera compartir con nosotros, déjenlo ahí en la caja de comentarios y estaremos respondiendo y leyendo lo que nos tienen que decir y que comentar. Así que comenten, denle like, compartan este video para que lleguemos a otras personas. Noche de Tertulia vuelve este miércoles, mañana, a eso de las 8:30 de la noche, donde estaremos nuevamente con otra edición de ¿Qué hace eso ahí? Ya pusimos, lo programamos para mañana a las 8:30 de la noche, creo. ¿Qué hace eso ahí? Así que pendientes mañana, otro ¿Qué hace eso ahí? Yo sé que ese tipo de programa a ustedes les gusta porque enseñamos cosas raras que no le convienen a muchos fanáticos religiosos que creen que tienen la verdad absoluta. Que hace eso ahí como que les sacude su verdad absoluta, inerrante, infalible, y no les gusta. Hay otros que son más open-minded, que sí, dicen, es verdad, hay cosas que no puedo entender, hay cosas que van más allá de nuestra comprensión y que algún día conoceremos. ¿Ven? Esos son los que a mí me gusta bregar con open-minded people, no close-minded people. Close-minded people son difficult to reason. Nada, me voy, Dios les bendiga, me fui.